Nos visita la licenciada Desirée Bideman para hablar de este tema que sigue muy vigente en nuestro país, sobre todo después de los aberrantes femicidios que vienen sucediendo en distintos puntos de la Argentina. El más reciente, el más conmovedor de todos, es el de Lucía Pérez, esta adolescente de 16 años que fue asesinada, abusada, y esto ha provocado que hoy se desarrolle otra manifestación, otra marcha, por Ni Una Menos. En este caso, la consigna fue "Vivas las queremos". Tuvo réplica en todo el país, en algunas localidades no con tanta fuerza. Hoy vamos a hablar de nuevo sobre este tema porque sabemos que la violencia de género está vigente en nuestra localidad, existen casos y la mujer muchas veces no se atreve a realizar la denuncia, a dar ese paso, hasta que ocurre lo peor, un femicidio. Ahora, ¿qué pasa con la justicia? Hoy la ministra Elena Hayton, la jueza Elena Hayton de Nolasco, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, brindó unas palabras acerca de este tema y aseguró que se está invirtiendo mucho para tratar de erradicar la problemática de femicidios. Sin embargo, sabemos que muchas veces el que comete un femicidio entra a la cárcel, cumple una leve condena y vuelve a quedar en libertad. ¿Qué piensa la sociedad? ¿Está de acuerdo con esto? O de los violadores, por ejemplo. Muchos violadores están en la cárcel, salen, vuelven a violar, terminan presos y así. Buenas noches, Desirée. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, en un día muy movilizador para todas las mujeres, me parece que para toda la sociedad también, porque el Ni Una Menos, que es el hashtag o el logo por el cual se movilizan tantas mujeres, también hace referencia a un paro, para los que por ahí no saben mucho de qué estamos hablando, aunque en realidad fue muy difundido a nivel nacional, pero el paro tenía que ver con una hora de cese de actividades, quizás más adecuándose a las actividades en una gran ciudad que en un pueblo, que es de la 1 de la tarde a las 2, en el cual iba a haber un cese de actividades de las mujeres que decidían parar a modo huelga, ¿no?, de forma pacífica. Por supuesto que lo hacían quienes querían, no había ni una obligación, para demostrar que en realidad es necesario empecemos a tomar en cuenta que las leyes se cumplan, que las leyes existen, que tenemos buenas leyes, pero hace falta que la justicia implemente las leyes, ¿no? Entonces, y esto es a lo que vos te hacías referencia hoy. En lo que va de octubre hubo muchos feminicidios. 36 horas hubieron 3 muertes por feminicidios. Ayer o hoy, antes que empezara la marcha, la convocatoria a nivel nacional, también hubo otro feminicidio en Tucumán. Entonces, no es una protesta, tampoco es algo que sea vacío de contenido. La realidad es que hay mucha gente que se siente muy sensibilizada por estas cuestiones. Sobre todo a quienes padecieron la pérdida de un ser querido a causa de esta situación. Exacto, o también lo entienden como que, por ejemplo, ¿por qué no se arma una marcha del Ni Uno Menos? Claro. Cuando en realidad, bueno, hay muchas cuestiones que los hombres por ahí en algún punto no entienden cómo se desarrolla el día a día de una rutina de una mujer y que dónde aparecen estas violencias que son invisibilizadas y qué es lo que a través de estos reclamos sociales se intenta mostrar. Demostrar que en realidad todos los días se padecen distintos tipos de violencia. Yo la verdad no sé hasta dónde va a alcanzar la paciencia de la sociedad, porque en la provincia de Misiones tenemos varios casos muy llamativos, muy recientes. Tati Piñeiro, el caso de Miriam Cubas, de estas 2 chicas que trabajaban en Crucero del Norte y tantos otros que ahora no recuerdo. Y en todos esos casos prácticamente no hubo un culpable directo, un caso fehacientemente resuelto, y esto es responsabilidad de la justicia. Me parece. Exactamente. Bueno, las leyes existen, las leyes, digamos, la ley 26.485, que es protección integral hacia la mujer, es una ley que en realidad tiene muy buenas aristas, contempla varios ámbitos, y eso por ahí es muy largo para explicar ahora, pero la realidad es que no se implementa en su totalidad, ¿sí? Si decimos que dentro de un ámbito laboral o en el espacio público la mujer debe tener libertad o tiene derechos de manejarse de forma integral y sin ningún tipo de violencia, no es así. La realidad es que no es así, desde un piropo que alguien se recibe gratuitamente, hasta el hecho de que cuando aparecen ya situaciones de violencia denunciadas, el propio sistema
digamos, judicial, muchas veces revictimiza a la víctima, no en todos los casos, porque me parece que también hay mucha formación por parte de las distintas instituciones que hay gente que intenta realmente cuidar a la víctima. Ahora deciré, pienso también en aquellas personas, hombres que son violentos, que cometen estos homicidios. Es decir, están pensando, ocurrieron tantos feminicidios en la provincia de Misiones y la verdad que no hay culpables. Es decir, ¿qué miedo puedo tenerle a la justicia, a las fuerzas de seguridad, si en definitiva no pasa nada? La realidad es que esto... No hay una medida ejemplar. No, porque bueno, como dijimos, la justicia digamos, debe garantizar los derechos humanos de todos. La justicia no está para castigar, está como para, digamos, explicar cuáles son las normas de lo que está bien y está mal, pero no es un castigo, es a modo de rehabilitación. Entonces, en el caso de que esto fuera posible, la realidad es que por ahí el sistema carcelario también, digamos, muchas veces por distintos tipos de factores, no tienen quizá todos los elementos para generar una buena rehabilitación en el caso de que esto fuera posible. Ahora, ¿es posible la rehabilitación, por ejemplo, de una persona que ha violado, que ha abusado sexualmente, para ir a un extremo, de niños? Claro, bueno, esto es una opinión muy dividida dentro de los profesionales. Por supuesto que no sabría yo darte una opinión ahora porque tampoco nunca trabajé con un caso directamente como para decirte, pero lo que sí te puedo decir es que en realidad en el caso de las personas que abusan a otras hay un abuso de gozar del poder que se tiene sobre la víctima. ¿Es un enfermo o no? Yo, en mi opinión personal, para mí no. Entonces no podríamos hablar de rehabilitación, pero es una opinión personal. Claro. Estos profesionales seguramente pueden. Ahora, la justicia interpreta que pueden rehabilitarse y volver a formar parte de la sociedad común. Claro, bueno, y esto es otra de las cosas que aparecen muy marcadas como protesta social. Por ejemplo, no hay un registro, ni registro de los feminicidios, ni estadísticas, ni tampoco existe un registro de dónde, por ejemplo, en el caso de que salieran del sistema carcelario, tampoco hay un registro de dónde viven estas personas, que en ciudades de otros, o bueno, en otras partes del mundo esto se hace, hay un registro de personas que han abusado, dónde viven, que no pueden vivir cerca de las escuelas, o en el caso de que fueran niños, o cerca del lugar donde reside una víctima, o mujeres con determinadas características. O sea, es muy controlado esto, y esto permite también que haya un control más eficiente en función de que la persona pueda o no reincidir. No existe esto acá dentro, esto es lo que se intenta lograr en parte también, ¿no? Que existen estadísticas, que existen registros que muestren qué muertes son por feminicidio, porque antes del 2012 el feminicidio no era una figura legal, digamos, por supuesto. sin ley. Aparte, estamos nuevamente ante esta modalidad que tiene la justicia de esconder la cara del culpable. Digo, bueno, hace poco ha trascendido la noticia que Carlos Robledo Puch puede quedar en libertad después de cumplir 44 años de condena. Bueno, el caso de Puch es reconocido a nivel nacional por la cantidad de homicidios que cometió, asesinatos. Pero hay muchos otros. Y si uno le pregunta a la gente a quién conoce como asesino en el país, probablemente va a decir Barreda, Puch y basta. Sí, porque uno no puede conocer a quien cometió un asesinato. Y eso a veces un poco preocupa, porque uno puede estar al lado de una persona que en realidad puede estar asesinando en cualquier momento. Bueno, la realidad es que también los medios de comunicación exponen bastante, no solamente a las víctimas, sino también a los acusados. Y muchas veces se adelantan también las sentencias sin que sea realmente o se sepa si realmente esta persona ha sido la culpable. Entonces, sí hay un nivel de exposición hoy que antes no había, en el cual las personas saben, conocen el nombre, conocen la apariencia de la persona que ha resultado ser, digamos, algún tipo de agresor. Entonces, en este sentido, los medios de comunicación generan esto y puede ayudar, pero sí hacen falta registros. Sin registro es muy difícil entender cuál es la dimensión del problema, y es muy difícil también entender que necesitamos trabajar de forma más interdisciplinaria. Exacto. O sea, que todas las instituciones trabajen en conjunto, que si trabajan de forma aislada, la que sufre es la persona que va a pedir ayuda, la víctima. Exacto. Y sus familias también. Por supuesto. Que detrás de cada madre que no está más, o de cada chica que fue asesinada, hay una familia que sí pide justicia y que no se cansan, y que en muchos casos... bueno, hoy estuvo la madre de Tati Piñeiro en Posadas, en esta marcha que realizaron hoy a la tarde por la Plaza 9 de Julio, y manifestó estar acompañada, por lo menos, por este grupo de mujeres, en su mayoría, que decidieron apoyar y reclamar justicia por un caso
aberrante que ocurrió en la provincia de Misiones. Recuerdan ustedes el caso de Tati Piñeiro en Esperanza, que fue descuartizada, abusada sexualmente, y hoy todavía está en la nada. Exactamente. Entonces, yo quería hacer una salvedad porque da la sensación de que esta columna está apuntando una fuerte crítica hacia los jueces, cuando en realidad creo que no es ahí. Hoy puedo decir que Nuria Llou, la jueza de instrucción número 2 del Dorado, tiene no sé cuántas causas que atender. Es imposible que un juez pueda atender tantas causas. Tiene la causa de la cooperativa eléctrica del Dorado, tiene la causa ahora del caso Faubel, tiene otras causas que atender. ¿Cómo hace un juez? Está sobrecargado. Yo creo que todas las instituciones judiciales están sobrecargadas de trabajo, ¿no? Es una opinión personal. Esto no quiere decir que se trabaje mal o que se trabaje bien, ¿no es cierto? Yo creo que cada uno trata de hacer de su trabajo lo mejor que puede, y sí existen, el problema es que los tiempos de la justicia, los tiempos de las investigaciones, cosas que quizás una persona, un civil, digamos, una persona que está todos los días en la calle, que va a su casa, viene y que de golpe sufre algún tipo de violencia, o digamos una pariente o alguien es víctima de algún tipo de violencia de género, desconoce hasta el momento que está dentro de los procesos burocráticos que la justicia solicita. Bueno, pero hemos avanzado. Esto es importante entender, que el reclamo de justicia es para que se implemente mejor, y yo creo también de que en las grandes ciudades es más difícil porque los trámites judiciales también tardan más. Exacto. Entonces los tiempos de la justicia son aún más largos. Exacto. Necesitamos entender esto, digamos, que no es hacia nadie en particular, sino que simplemente que este crimen que ocurrió en Mar del Plata necesitan ser resueltos, y que además de esto digamos, funciona como propulsor cuando en realidad ya previamente hubo una marcha. Entonces, muy bien, Desiree, muchísimas gracias por este tema, es larguísimo. Quiero destacar la iniciativa de Espacio Vortix, que hoy decidieron dar un espacio justamente para que las mujeres o aquellas personas que quieran manifestar su opinión con respecto a los femicidios puedan hacerlo. Esto fue, creo que desde las 12 del mediodía hasta hace minutos nada más. Bueno, es una manera también de generar un espacio para que la gente pueda manifestarse. Claro, eso como un es espacio importante. de reflexión y de repensar un poco la violencia a nivel social. Muy interesante para los que estuvieron. Gracias, Desiree. De nada.